Buenas tardes a todos. Me llamo Любовь Дмитриевна Бугаева. Soy profesora catedrática de la Cátedra de la Historia de la Literatura Rusa de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y hoy les voy a hablar sobre el nuevo hombre de hace 100 años, del primer tercio del siglo XX. ¿Cómo surgió esta idea del nuevo hombre o del hombre nuevo? Y hay que decir que esta idea surge regularmente cada vez cuando la humanidad llega a un hito histórico, una época de flexión o por lo menos una época que parece así como en los inicios del siglo XX, como fue también a mediados del siglo XIX y como fue luego a mediados del siglo XX y en realidad igual como pasa ahora cuando a veces surgen las ideas de cómo tiene que ser el nuevo hombre. Pero hoy nos vamos a centrar en la idea de hace 100 años. Esta idea apareció en la Rusia soviética después de la revolución bolchevique. Y este nuevo hombre, en realidad, la idea del nuevo hombre fue una idea que inspiró a artistas, escritores, pedagogos para pensar en cómo crearlo. Las primeras décadas del siglo XX es una época extraordinaria, cuando se construía un modelo del futuro y se construían también diferentes modelos de un hombre nuevo. Como ya he dicho, no fue la primera vez cuando en la tradición cultural europea surge la idea del hombre nuevo, una idea que se actualiza en las épocas de hitos históricos. Las ideas utópicas que eran características del mm, cambio de los siglos entre 19 y 20, luego cambian un poco cuando ya tienen lugar tres revoluciones rusas. La última, la tercera, la de octubre de 1917, gana, vence y entonces surge la idea de que este nuevo mundo necesita un nuevo hombre. Y entonces los historiadores, los artistas tratan de trazar los contornos de esta figura, de determinar cuál es su rol en la cultura, en la sociedad y en todo. Ah, ¿Qué es el nuevo hombre? Si es nuevo, entonces se supone que había un hombre viejo, había un pasado, presente y futuro. Hay tiempo. Luego nos centramos en la palabra hombre, persona. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su naturaleza? Y s- e- esto supone una serie de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la muerte? ¿Cuál es la idea y el objetivo de la humanidad, del hombre? No existen respuestas concretas. Las respuestas siempre dependían de cómo imaginaban este ideal las personas que construían esta nueva vida. ¿Qué pensaban sobre cómo se puede llegar a este ideal? También surgen diferentes versiones. Por ejemplo, hombre Dios o superhombre o hombre máquina, hombre automático o un hombre renovado físicamente o incluso biológicamente, es decir, un hombre modificado como productos modificados genéticamente. Y las ideas de la conciencia
suponen que se puede perfeccionar por separado la conciencia y el cuerpo. Algunos pensaban que hay que cambiar a los hombres, a las personas corporalmente, y otros hacían el enfoque en su conciencia. Otros pensaban que hay que cambiarlo todo, la conciencia, la mente y el cuerpo. Pero por muy diversas que fueran estas ideas, todos coincidían en que tenía que ser un método experimental, algo nuevo. Y el primer tercio del siglo XX, sobre todo las primeras 2 décadas del siglo XX, fue periodo de experimentos muy interesantes y algunos de ellos absolutamente locos. Por ejemplo, uno de los métodos fue la eugenesia, una ciencia o pseudociencia que fue introducida en 1863 por Francis Dalton, pero incluso Platón tenía ideas eugenésicas. ¿Qué es? Es la idea de la selección humana y la evolución de la humanidad y de la sociedad, porque según Darwin, el hombre se desarrolla según la evolución o también según las ideas de Lamarck, que decía que se puede desarrollar capacidades en personas concretas y después estas capacidades se heredan, igual que los animales, como la jirafa, por ejemplo, que tenía un cuello más largo que sus hermanos y tenían preferencias para llegar a hojas que estaban más altas. Entonces, la selección, la evolución, fijaba este rasgo. Y entonces estas personas pensaban que también puede funcionar con las personas. Y parte de estos experimentadores pensaban en cómo se puede cambiar el cuerpo humano para tener un cuerpo que tiene más capacidades. Otros, como ya he dicho, hacían hincapié en la mente, en la conciencia, y querían trabajar en cambiar su mentalidad. Por ejemplo, educarlo, a enseñarle a hacer algo nuevo, es decir, a recomponer ah, como detalles, por detalles al hombre viejo, y la personalidad nueva será más libre, más creativa y va a ser justamente este hombre nuevo. Es interesante que por diferentes formas que hubiera ah, y los métodos que hubieran, todos pensaban que para esto, para llegar a formar a un nuevo hombre, se puede aplicar diferentes experimentos. Yo no voy a hablar de todos, sino de algunos. Según repitiendo a Wells, quiero decir que el futuro de la humanidad como tema es tan enorme que a veces ya no es aplicable a nuestras rutinas cotidianas. Y pensar en el hombre nuevo es como tratar de quitar con una pala una montaña entera. Pues yo voy a acabar solo un poquito, no voy a quitar una montaña entera. Bueno, pues la idea de crear al hombre nuevo, ah, ustedes ven mi presentación. ¿Todo funciona? Sí, 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 sí. Gracias. Pues esta idea provocó interés en muchos escritores, arquitectos, pintores, artistas, porque ellos querían transformarlo todo. La nueva República Soviética necesitaba no solo a nuevas personas,
personas, sino también al nuevo entorno. Y entonces el pintor, cualquier artista, se considera una persona que puede cambiar la sociedad. No, no solo pintor, puede ser ingeniero, constructor, arquitecto. Y uno de tales artistas que se imaginaban constructores era el Lissitzky. Lo conocemos como a un fotógrafo conocido, pero él también era pintor, también hacía decoraciones para el teatro y también era un gran fotógrafo. Aquí ustedes ven su autorretrato del año 1924. Y él se inspiraba con las palabras de Miguel Ángel, que decía que el círculo tiene que estar en el ojo y no en la mano, porque la mano trabaja y el ojo juzga. Y en esta foto, en este collage, él tiene el círculo, el instrumento en la mano, pero la mano está delante de la cara y detrás de la mano vemos su ojo. Y esta mano vidente crea nuevos espacios para nuevos hombres. Así que aquí se combina algo aritmético, matemático, con las letras, es decir, las humanidades, y la mano y el ojo del artista. Las ciencias exactas y las ciencias humanitarias conjuntamente pueden cambiar el mundo. Y él decía que nosotros, cuando salimos fuera de un cuadro, hemos cogido las herramientas para crear una nueva realidad. Si hace falta, cogeremos las máquinas y todo eso será solo parte de nuestras manos. También que decía que un artista se hace constructor de un nuevo mundo y nuevos objetos. Hay otro personaje que no era de la vanguardia, era de la época anterior, se puede decir, era pintor y músico. Y él en el año 1923 creó un grupo, un círculo que llamó Zorviet. La primera raíz tiene que ver con la visión y la segunda raíz con la sabiduría. Y parece que nuestros ojos saben algo. ¿Qué quería decir él? Él pensaba que cualquier artista, y detrás de los artistas, después de los artistas, todos, tienen que ver el mundo de una manera nueva, porque él decía que cuando miramos, vemos normalmente los objetos que están delante de nosotros y un poco por los lados, pero para él era poco. Él pensaba que cuando nos trasladamos en el espacio tenemos que verlo todo, incluso lo que está detrás de nosotros. Una visión circular. Pero ¿qué hacer si los ojos de los hombres solo miran delante? Entonces Mateusen elaboraba, construía un aparato para entrenar el ojo, para ampliar su campo de visión, para que el ojo humano ah, viera a 360 grados, es decir, que lo viera todo alrededor. Claro que no lo logró, pero él se empeñaba en que para cambiar la conciencia hay que cambiar la visión. Es decir, él trabajaba en cambiar el cuerpo humano para luego cambiar la mentalidad. Hay que hacerlo primero entre los artistas y luego a lo mejor se podría hacerlo para todas las personas, para que no viéramos fragmentos del mundo, sino todo el mundo entero.
Es interesante que cuando los artistas querían verlo todo alrededor, ellos querían también cambiar los objetos, las cosas que rodean al hombre. No solo sería bueno cambiar el cuerpo humano, sino todo el entorno. Si se cambia el entorno, también cambiaría el hombre. Aquí ellos desarrollan el concepto de la cosa, del objeto. Volvemos ahora a Lissitzky, junto con Ilya Ehrenburg, un pintor soviético. Ellos fundaron una revista en el año 22, revista llamada Cosa. Y en esta revista ellos publicaban ideas de crear nuevos objetos, nuevas cosas, casa, poema, cuadro, pintura. Es una cosa, pero todo esto nos ayuda a organizar el espacio. Entonces, el Lissitzky incluso proyectaba casas, apartamentos, donde tiene que vivir este nuevo hombre soviético, tiene que vivir en un espacio absolutamente ergonómico, optimizado, pequeño, pero muy cómodo, donde habrá lugar para todo, para dormir, para trabajar, para ah, recibir a sus amigos. Bueno, no muchos, porque el espacio era muy pequeño. Eh, eh, en 1919 pasaba todo esto, 2 años después de la revolución. Había muy poco dinero, pero había un concurso estatal de arquitectos para proyectar nuevo tipo de viviendas. Había proyecto incluso para construir nuevos cubiertos para la mesa, la ropa, los muebles nuevos, porque había la idea de que si se cambia el entorno, se cambia la persona. Ellos quieren cambiar el espacio. Y después de marzo del año 23, sale otra revista, Liev, donde aparecen famosos fotógrafos como Alexander Rodchenko, por ejemplo. En esta revista, él trabaja con su mujer, Varvara Stepanova, también pintora vanguardista. Ellos crean nueva ropa para estas personas nuevas. Rodchenko decía, nosotros veíamos el mundo nuevo, el mundo de nueva industria, técnica y ciencia. Nosotros construíamos y cambiábamos el mundo, creábamos, perdón, nuevas nociones de la belleza y del arte. Por ejemplo, este peto, ¿no? Esta ropa fue proyectada por Rodchenko. Su mujer, Varvara Stepanova, lo cosió y aquí lo vemos de pie y luego sentado con este peto. Es muy cómodo, tiene muchos bolsillos donde puede meter diferentes objetos necesarios para su trabajo. Y como escribía en esta revista Varvara Stepanova, que este traje, esta nueva prenda, sale de la necesidad de su función. Y dependiendo del trabajo de las personas, ellos tienen que llevar ropa adecuada y lo llamaron ropa industrial.
No solo ropa industrial, ellos también inventaban ropa deportiva, donde usaban figuras geométricas, símbolos, la estrella revolucionaria, por ejemplo, y consideraban que este tipo de ropa, en primer lugar, tiene que ser muy cómoda, es atractiva, en segundo lugar, y por último, equivale, corresponde a este nuevo hombre. En realidad fue el primer uniforme unisexual, unisex, que podían llevar hombres y mujeres. Por ejemplo, este peto de Rodchenko también podían llevar las mujeres. Era ah, la primera ropa que quitaba las diferencias de género y creaba una imagen, la imagen de un hombre, una persona nueva, y daba igual si era hombre o mujer, todo para todos y todo tiene que ser cómodo y adecuado a su trabajo, a su profesión. Vamos a ver cómo participaron los literatos en la creación del hombre nuevo. Prácticamente hace 100 años, en 1927, cuando la Unión Soviética se preparaba para celebrar el 10 aniversario, el 10º aniversario de la Revolución de Octubre, todos preparaban reportes e informes de lo que habían hecho durante los 10 años. El literato e ingeniero de 28 años, Andrei Platonov, escribió un ensayo llamado Vivero o Criadero del Nuevo Hombre. Era un ensayo corto de 4 páginas, pero muy interesante. Y allí se trata de un bolchevique que se duerme y sueña con una tierra ideal. Hay muchísima gente, mucho más que en aquella época había en nuestro planeta. Pero todos vivían bien. Pero de repente empieza una tormenta, sale un sol negro y eh, la humanidad prácticamente se elimina. Y entonces hay que pensar en crear a un nuevo hombre, al nuevo hombre. ¿Cómo? ¿Cómo explicar cómo tiene que ser? Y desde el punto de vista de Platónov, este nuevo hombre tiene que tener un cerebro mejor fisiológicamente y tiene que ser el hombre, un hombre equipado mm, biológicamente de una manera más perfecta, de una manera perfecta, porque el futuro, según Platónov, tiene que ser como consecuencia de la Revolución de Octubre. Se destruyó el mundo viejo, pero hay que crear a un nuevo hombre también biológicamente. Y hay que decir que hubo éxitos en aquella época por ejemplo, trasplantes, en transfusión de la sangre. Alexander Bogdanov, um, un amigo de Lenin, se ocupaba de las transfusiones. Curiosamente, él murió por una mala, errónea transfusión de sangre. Y el Instituto de la Sangre en Moscú lleva su nombre. Así que en aquella época hubo muchos éxitos en biología, en medicina, en trasplantología. Y claro, todo esto ah, provocó euforia y parecía que la ciencia podía controlar la vida.
Y los científicos y médicos que se dedicaban a los trasplantes, por ejemplo, son creadores y controladores de la vida biológica. Parecía que ellos podían alargar la vida, podían salvar vidas e incluso podían crear nuevas formas de vida. Que solo faltaba muy poquito para que las personas nunca estuvieran enfermas, que vivieran unas vidas largas y claro, serían nuevos hombres, nuevas personas. Mikhail Bulgakov, en su novela Corazón de Perro, presenta estas ideas de una manera satírica, irónica, pero es muy curioso que se trata de los experimentos que eran muy típicos de la época. El experimento, como todos sabemos de la novela, consistía en que al perro llamado Sharik le introdujeron la hipótesis de una persona, de un obrero que se murió, obrero alcohólico, y entonces el Sharik, el perrito, se convirtió en el señor Sharikov, muy antipático, primitivo, agresivo, le gustaba el alcohol como su donante, el obrero, y era insoportable en realidad. Lo interesante, una colega mía, la señora Golovachova, se fijó en que el nombre del profesor, del médico, Filip Filipovich, hace alusión a Filipchenko, el director de la oficina de eugenesia, que escribió varios trabajos sobre la selección entre humanos. En su artículo Inteligencia y talentos hablaba de cómo se heredaban los talentos. Entonces, el protagonista de la novela, el profesor Preobrazhensky, como todo el país, hace un experimento revolucionario, pero llega a la conclusión de que aunque el experimento sale bien porque el perro se transforma en el hombre, pero también sale mal porque este hombre es insoportable, por- porque en parte sigue siendo perro y en parte es persona. Y también aquí se critica la moda de investigar la delincuencia desde el punto de vista genético, intelectual. Trataban de entender cómo la inteligencia tiene que ver con dependencias. El profesor fisiólogo Pavlov, que hacía experimentos también con perros, estudiaba los reflejos condicionales, los conocidos, cuando se enciende la bombilla, el perro recibe la comida. Entonces él estudiaba si este reflejo puede también funcionar con las personas y si se puede ser heredado. Y si se puede cambiar la conducta de las personas de esta manera. En la novela de Bulgakov, el ayudante del profesor trata de cambiar la conducta de Sharikov y no llega al éxito porque este sigue igual. Sharikov no cambia. Y como sabemos, Preobrazhensky, el profesor, junto con su ayudante, devuelven a Sharikov su existencia animal, lo transforman otra vez en un perro. Y el subtítulo de esta novela es una historia horrible. Y mi colega Golovachova dice que es horrible no solo por ser
triste, ¿no? Sino tiene que ver con el monstruo, este perro transformado en persona, es monstruo. Pero no todos los profesores pensaban igual que Bulgakov. Muchos los celebraban. Por ejemplo, Alexander Belyaev escribió una novela fantástica, El anfibio, hombre anfibio. Lo escribió en el año 27 y lo publicó en el 28 en la revista Alrededor del Mundo. En la novela se trata sobre un médico único llamado Salvador que hace milagros. Los cojos empiezan a andar, los ciegos empiezan a ver e incluso puede resucitar muertos. Y ah, igual que en la comedia, en la Divina Comedia de Dante, existen círculos y él también tiene un espacio dividido en círculos. En uno de los círculos viven los monstruos marinos con los que experimenta. Y también existe un lugar secreto donde vive el Ictiandro. Él es un hombre anfibio. Cuando él era pequeño, Salvador lo salvó y le trasplantó las agallas de un tiburón. Él puede vivir, pero puede vivir en el agua y en la tierra, pero no puede pasar mucho tiempo ni en el agua ni en la tierra. Aquí notamos que Belyaev piensa en crear un organismo simbiótico que puede vivir en diferentes medios y seguramente es mejor que un hombre normal, tiene más capacidades. Salvador, en ruso es Salvator, dice, yo me interesaba en trasplantes entre especies que no son nada parecidos, por ejemplo, entre peces y mamíferos. Lo que yo he hecho hoy, dice Salvador, mañana lo podrá hacer cualquier cirujano. ¿Qué quiere él? Él quiere investigar los mecanismos de la evolución. Él quiere perfeccionar al hombre. Él dice que ah, hay más agua que tierra y allí podrían vivir miles de millones de personas y tendrían espacio suficiente. Y lo racional en su teoría consiste en que, según la teoría de la evolución, los predecesores del hombre vivían en el agua. La vida nació en el agua y solo luego salió a la tierra. A lo mejor lo que perdimos habría que ir devolviendo. Y el protagonista de Belyaev quiere corregir el proceso de la evolución y crear a un hombre que combine lo que se perdió durante la evolución y también vivir en la tierra lo que sabe hacer el hombre actual. Es una novela sobre cómo dirigir el proceso de la evolución. Aunque el dominio de tecnologías biológicas, médicas, no duró mucho en la Rusia soviética. A finales de los años 20, Stalin empezó a controlar todas las esferas de la vida. Y
la nueva revolución disminuyó la importancia de todos estos intentos, los intentos de cambiar la biología humana y cambiar su esencia biológica. En vez de esto, empezaron a hablar sobre el rol de la educación, de la formación, de que se puede crear al hombre nuevo cambiando su mentalidad, su conciencia. Y entonces salieron adelante los escritores y pedagogos. A ellos empezaron a llamarles creadores del nuevo hombre. Ellos tenían que cambiar el alma humana. Hay una paradoja aquí porque ah, la plataforma, el lugar de experimentos pedagógicos donde tenían que experimentar con material humano, fueron las escuelas comunas, así llamadas escuelas laborales. Se trataba en realidad de colonias porque había mucha delincuencia en aquella época y tenían que organizar ah, ah, y checar la comisión extraordinaria, la que se convertirá luego en KGB y luego en FSB, una organización horrorosa. Como todos sabemos, encabezó estos experimentos con las personas. Hay un tristemente conocido comisario Genrich Yagoda, que después de la muerte de Dzerzhinsky encabezó OGPU, bueno, la misma CK, era partidario de cambiar a los delincuentes y de convertirles en los nuevos hombres. Gorky, que conocía a Yagoda, recordaba luego que estos chequistas eran realistas que cambiaban la vida, pero lo que hacían era una locura absoluta. Es interesante que esta organización, entonces llamada OGPU, controlaba estas colonias, estas comunas laborales. Y en la construcción de una comuna se guiaba por los principios muy interesantes. Se trataba de los principios de la voluntariedad y la independencia. No eran cárceles, no había rejas, no había guardias. Tenían que ser responsables, les daban vivienda, les daban todo lo necesario y ellos tenían que trabajar. Y si alguien infringía la disciplina, hacían reuniones comunitarios y decidían qué hacer con esta persona. Otra idea era que consistía en que el trabajo tenía que ser útil para el país y cada comuna era como una granja. Se dedicaban a mm, criar abejas o a labrar la tierra o a coser, a fabricar muebles, fabricar ropa, cocinaban, tenían un teatro. Y estas comunas las frecuentan los invitados extranjeros. A finales de los años 20 e inicios de los 30, había turismo cultural internacional en Rusia
Entonces, escritores, pedagogos, personas eminentes de otros países podían visitar la Rusia soviética, hacer una especie de peregrinaje. Y también visitó Rusia John Dewey, un filósofo americano conocido. En aquella época tenía 60 años. Y ellos visitó varias comunas donde se creaba el nuevo hombre. Es curioso que le hubiera gustado todo esto, porque él también tenía ideas de transformar el sistema de educación americano, porque en Estados Unidos también querían crear a un hombre nuevo y se enfocaban en educación progresista combinada con trabajo. Había tareas que uno tenía que decidir, resolver, y así se adquirían nuevas capacidades. Y John Dewey vio en estas comunas una aplicación absolutamente extraordinaria de sus propias ideas. Y también lo describieron en una película llamada El billete a la vida. Gorky también creía rodar una película basada en una obra suya, pero como en el año 31 salió esta película Billete a la vida, que fue mostrado en el primer Festival de Cine de Venecia, y se preguntaron a los espectadores qué película le había gustado más, y votaron por esta película. Y Eck, el director, ganó el título. Esta película fue mostrada en 107 países y fue comprada por 26 países. El texto de la película en alemán lo leía Egon Erwin Kisch. En la película, en la versión americana, el mismo John Dewey. Era el primer blockbuster soviético. Era una película que mostró este experimento grandioso sobre una escuela comuna, ah, donde luchaban con la delincuencia. Am, Se trataba de una comuna concreta, encabezada por un chequista, cuyo rol interpretó Nikolai Batalov, y el protagonista, Mustafa, que había huido de un orfelinato, era el héroe principal de la comuna. Ah, por la cara vemos que es un ex bandido, y él quería que sus amigos volvieran a la vida de los delincuentes, pero ellos no quisieron porque vivían ya en esta escuela comuna. Y es curioso que solo dos de estos chicos fueron roles interpretados por actores profesionales. Otros eran chicos reales que vivían en esta comuna. Y mm, repito que no era una cárcel, todos lo hacían por su voluntad. Y el, el ladrón Mustafa, el del cigarrillo,
recibe dinero y tiene que comprar productos, alimentos para todos. Y él dudaba, y el mismo director dudaba porque sabía que era un ladrón. Pero en el último momento, ah, el ex ladrón, llega con los productos. Y Mikhail Pogrebinsky, el chequista, describe este caso como real. Ah, Dice que había una banda, y contra esta banda no luchan los policías, sino los chicos de la comuna. Así que la película muestra una realidad de la comuna. Vamos a ver un fragmento sobre la educación con trabajo. Ellos están haciendo zapatos. Este es Mustafa, el ladrón. Aquí hemos visto como Mustafa am, re- se reorienta porque él cortaba partes de abrigos de piel de las mujeres ricas, y cuando le proponen cortar cuero para zapatos, él recuerda cómo lo hacía y empieza a cortar muy bien el cuero para el zapato. Em, eh, Esta era una idea muy difundida entre estas comunas porque las habilidades que tenían los delincuentes tenían que transformarse, tenían que ser aplicadas a un trabajo o incluso una industria. Y un rol muy importante en la creación del nuevo hombre también lo jugaba la higiene, el proceso de quitar la suciedad, los baños públicos, la sauna, bueno, sauna, baños públicos. Era como símbolo de la creación del nuevo mundo. Es como un rito de la transformación. ah, Dejar la vida vieja con su suciedad, y en los baños uno está desnudo y está limpio. Y es como el símbolo y rito de la creación, de la transformación y de la reorientación de sus habilidades también, de sus de sus viejas habilidades de delincuente. Pero todo esto mm, no terminó bien. Empezó bien, sí, pero no terminó bien porque estas comunas ah, querían transformar a las personas, usaban las ideas progresistas, también usaban la experiencia vieja de la educación de antes de la revolución, pero el destino de estas comunas, de estos experimentos y el destino de la película además fue trágico. Esta película la intentó prohibir incluso Stalin
porque algo le parecía raro, pero no encontró un motivo primero para prohibirlo. Lo que no le gustaba era la libertad. Además, esta película tuvo un éxito enorme. Y luego, recordemos, eran años 30. Era, no, este periodo de experimentos no fue largo. En el año 31 fue editada una ley, adoptada una ley, que prohibía ah, usar los modelos de otros países, modelos educativos de otros países. Las comunas en los años 30 se cierran porque la comuna suponía independencia, libertad y se transformaban poco a poco en colonias. El director de la película fue arrestado, Pogrebinski, que era el director de la comuna. El cuyo rol jugó Nikolai Batalov. Lo pensaban arrestar, pero él se suicidó. Y así que este experimento pedagógico soviético fue muy corto. Voy a hablar en breve de otro experimento también pedagógico. Es una exposición, mejor dicho, exposiciones agricultoras que se destinaban para mostrar a los campesinos cómo tenían que ser. Era una idea muy interesante. Era antes de crear la famosa VDNJ en Moscú, la exposición de la industria y del sector agropecuario. Pero antes de crear esta exposición, hacían exposiciones temporales donde traían a los campesinos más exitosos para que ellos pudieran mostrar cómo lograban sus éxitos. Es decir, querían educar a un campesino correcto, ¿no? Soviético. Estas exposiciones se celebraban en los años 20 e inicios de los 30, pero luego se transformaron en lo que son las expo, donde solo se presentaban los resultados de la industria y de la agricultura. Para terminar, quiero hablar del realismo socialista. Decía Smirnov que el realismo socialista hace que un milagro sea norma de nuestro mundo. Quizás no era justamente así en los años 20 e inicios de los 30, pero la verdad consistía en que en aquel periodo se lograban muchas cosas nuevas. Parecía que podían cambiar el cuerpo humano, la mentalidad humana, y parecía que faltaba muy poco para que surgiera este nuevo mundo con nuevas personas. Resultó que no era posible, no es posible, por lo menos hacerlo rápidamente es absolutamente imposible. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Todos se quedaron pensativos por la idea de crear al nuevo hombre. Muchas gracias, ha sido muy interesante.
Sí, es verdad, hay muchas cosas en las que pensar, pero pueden hacer preguntas. Yo solo he hablado de una parte muy pequeña, porque el campo de los experimentos era enorme. Es como un iceberg, ¿no? Un tímpano de nieve. Yo solo he hablado, mm, por ejemplo, he mencionado la higiene nueva, pero allí había muchas ideas interesantes. Trataban de elaborar una dieta nueva para el nuevo hombre, basándose en los trabajos de Mechnikov, que pensaba que lo que comemos, las personas son lo que comen, pero dice que el intestino influye en la mente y si el hombre come de una manera correcta, va a ser una persona más perfecta. Trataban de cambiar a la persona de diferentes modos, desde variantes radicales, cuando cruzaban las especies animales o hacían experimentos horrorosos, cortando la cabeza a un perro, y había experimentos así. Hay un documental mm, sobre este experimento con el perro. Es decir, había experimentos absolutamente extremos, pero también había otros muy diversos, cuando querían cambiar la mentalidad, la conciencia de la persona. Estos experimentos ah, son parecidos en un aspecto. Para finales de los años 30, todos ellos terminan. Algunos quedan en las cárceles, terminan en las cárceles, otros quedan sin trabajo. Por ejemplo, Lisitsky y Rodchenko sí que tenían trabajo. Los fotógrafos trabajaban para las revistas soviéticas, pero ya no podían hacer las fotos vanguardistas con la imagen de un hombre nuevo. Es decir, para finales de los 30 el periodo de los experimentos terminó. Empezaron a explorar el norte de Rusia, aparecen nuevos temas. Ya no hablan del nuevo hombre, sino de los nuevos espacios. Porque en los años 20 parecía que faltaba muy poco para que surgiera este hombre, pero no. Una pregunta en el chat. ah, Чуть ниже я сделал перевод. Вот. Hay una pregunta sobre las comunas de futuro en Israel. Otra pregunta es si el nuevo hombre y un hombre cultural es lo mismo. No, no es lo mismo. Había gente que pensaba que el nuevo hombre obligatoriamente tiene que ser de cultura. Por ejemplo, Bulgakov consideraba que el hombre nuevo o cualquier hombre tiene que ser educado, tiene que ver con la cultura. Por eso su personaje Sharikov, que no era
persona, era media persona, medio animal, no tenía que ver con la cultura, porque incluso los bolcheviques de su novela que cantaban en su casa parecían más educados y más humanos que Sharikov. No, son nociones diferentes, pero había proyectos de cómo educar al nuevo hombre. Gorky pensaba que sí que tiene que ser educado. Primero la higiene, luego la educación. Por eso en los primeros años del poder soviético, cuando había hambre, todavía no había terminado la guerra civil, Gorky ya piensa en crear nueva literatura y educar a las personas. Es decir, para Gorky sí, el hombre nuevo es el hombre educado. Para algunos, el hombre nuevo es un hombre limpio. Había muchos pósters de cómo hay que limpiar la casa, barrer, lavar, etcétera. Sí, las comunas de los 20 son predecesoras de las comunas israelíes, los kibbutz. Bueno, yo no sé mucho sobre los kibbutz, pero la idea de una comuna surge en diferentes países, en diferentes épocas. Y estos proyectos en su mayoría fallan, no duran mucho, pero vuelven a surgir. Había una comuna del socialista Robert Owen, o por ejemplo en Rusia en el año, a finales del siglo XIX había comunas. En San Petersburgo había una comuna cerca de la Plaza de la Resurrección. Hace poco he leído en un periódico de San Petersburgo que justamente cerca de la Plaza de la Resurrección, en este barrio, hay un espacio comunitario ah, muy caro a propósito. Se puede alquilar allí una habitación, pero allí se juntan las personas que tienen que ser unidos por algunas ideas. Todos son vegetarianos. No todos pueden alquilar allí una casa. Hay incluso entrevistas para que uno sea aceptado a la comuna. También había información de un espacio comunitario, de otro espacio comunitario en San Petersburgo, am, en el barrio Petrogradska. Allí hay una casa, un edificio de los años 30, donde en los pisos no hay cocina, porque había la idea de que uno que come en casa solo con su mujer y con sus hijos, esto está muy mal, porque uno tiene que estar en el colectivo con otras personas y hay cocinas, las cocinas tienen que ser muy grandes y hay que comer reunidos con otras personas. Y este edificio no, fue construido sin espacio para cocina, pero esta idea no funcionó. Yo visité este edificio, está renovado, transformado. Claro que todos los pisos allí ahora tienen cocinas. Pero sí que la idea era muy típica para los años 20 y 30. Me escriben que en Ekaterimburgo hay un museo de constructivismo y es muy parecido. Claro, el Lisitsky como arquitecto es constructivista y sus
proyectos de las habitaciones constructivistas fueron a la exposición mundial a París. Él también diseñó el pabellón para esta expo y los constructivistas han hecho mucho, han hecho una gran aportación al diseño en general. Mamin Siberiak me escriben, describe una comuna en Siberia. Gorky también vivió en una comuna cuando fue a Estados Unidos en 1906. Fue a Nueva York y lo echaron de un hotel. Entonces, él vivió en casa de la señora Martin en Nueva York. Y luego fueron a su casa de campo y allí había una comuna. Y Gorky vivió allí y entretenía a las personas. En aquel momento él escribía su novela La Madre. Y me parece que la protagonista, la madre, se parece mucho a esta mujer, a, a la señora Martin. No siempre entretenía bien a las personas porque bebía, pero era una comuna, todos trabajaban juntos. Gorky no, Gorky escribía su novela. Cantaban, hacían trabajos comunitarios. Así que él conoció muy bien esta idea y le gustaba la vida comunitaria. Otra pregunta. Muchas gracias por su conferencia. Mi comentario es así. A mí me parece que ahora, a inicios del siglo XXI, estamos como en un umbral o incluso en un proceso de la creación del hombre nuevo, pero ahora el lema no es que la vida determina la mentalidad, sino al revés, la mentalidad determina tu modo de vivir. Hay frases, escucha tu mente, escucha tu corazón. ¿No le parece que es una idea parecida y quizás es algo exagerado? Porque ¿cómo se puede hacer a un hombre nuevo? ¿A usted le parece que vivimos en una época de inflexión, un momento de inflexión cuando estamos en el umbral de un mundo nuevo? Bueno, depende del campo informacional donde está cada uno, pero puede ser porque se oyen las ideas de que el mundo hay que cambiarlo. Bueno, yo personalmente creo que no estamos en el umbral, pero el vector del desarrollo enfocado en las sensaciones, en las emociones, sí que existe y existe la tendencia en este momento del desarrollo interior. Si surge una inflexión o un suceso global, quizás surgirá esta cuestión de crear al hombre nuevo. La idea de la modulación genética. Sí, había en aquella época, estaban ya las ideas de la vivisección cuando cortaban partes de un cuerpo vivo y lo ah, componían con otras partes de otro organismo. Había también experimentos de transfusiones de sangre, de trasplantes, como he dicho. Estaba también la eugenesia, eugenesia negativa y positiva. La negativa suponía no dejar reproducirse a
determinadas categorías de personas. Y positiva al revés. Trataban de cultivar las cualidades buenas o talento, o genialidad. Al revés, tenían que heredarse. Estos experimentos se cortaron, menos mal, pero hay experimentos con ADN, con trasplantes, con crear órganos en 3D, clonación, etcétera. En la medicina se mueve en esta dirección. Ya no apelan a la eugenesia. Quizás entonces la gente era ingenua todavía en aquella época. Gracias. Si no hay más preguntas, vamos a despedirnos. Si no, los organizadores pueden dar mis contactos. Si tienen preguntas, yo voy a contestarlas. Y quizás alguien quiere visitar mi curso sobre el cine que se va a celebrar en diciembre. Gracias por sus preguntas y por su atención. Hasta luego.